Jesucristo, mi querido amigo. Jesucristo no te va a señalar, mi querido amigo, no te va a juzgar por lo que tú hayas hecho en tu pasado. Él te va a perdonar, mi querido amigo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos, mi querido amigo. Por eso Él vino un día, mi querido amigo, hace más de 2000 años atrás, mi querido amigo. Él vino para salvar al mundo, mi querido amigo, para salvar a cada uno. Por eso le entregó su vida, mi querido amigo. Que la palabra de Dios nos dice en Juan, mi querido amigo, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a su único Hijo unigénito, para que todos fuéramos salvos a través de Él, mi querido amigo. Y solo en Él hay salvación, mi querido amigo, en nadie más, solo en Jesucristo, mi querido amigo. Así que ese precio, mi querido amigo, fue tomado. Ese precio ya fue tomado, ya fue pagado, mi querido amigo. Tú no tienes que pagar nada, mi querido amigo. Tal vez tú has ido a algunos lugares donde te has dicho que tienes que pagar cierta cantidad de dinero para que puedas ser salvo, mi querido amigo. Para que puedas entrar al reino de los cielos, mi querido amigo. No, mi querido amigo, eso no funciona, mi querido amigo. Jesucristo no te está cobrando nada, mi querido amigo. Ven a Cristo, mi querido amigo. Ven a Jesucristo, mi querido amigo. Dale tus pecados delante de Él, mi querido amigo. Tú ya no tienes que pagar nada, mi querido amigo. Eso ya fue pagado, mi querido amigo. Jesucristo derramó su sangre, su bendita sangre, mi querido amigo. Él subió en ese madero y derramó su bendita sangre, mi querido amigo. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, mi querido amigo. Tu amor fue tan grande, mi querido amigo, que lo demostró ahí en esa cruz, mi querido amigo, entregándose por ti y por mí, mi querido amigo. Así que no tardes, mi querido amigo, ven a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, mi querido amigo. Él te perdonará, mi querido amigo. Él solo está esperando que tú vengas y te arrepientas delante de Él. Ven a Cristo, mi querido amigo. Que no te preocupes, mi querido amigo, mi querido hermano, por el que dirán, mi querido amigo. Que no te preocupes por lo que hablan, mi querido amigo, de ti. No, mi querido amigo. Tú no pongas la mirada en el hombre, mi querido amigo. Porque el hombre siempre va a fallar, mi querido amigo. Tú pones tu mirada, mi querido amigo, en el blanco perfecto que es Jesucristo, mi querido amigo. Tal vez tú te has encontrado, mi querido amigo, en situaciones, mi querido amigo, o en vicios, mi querido amigo, de alcoholismo, mi querido amigo, y no has encontrado, no has hallado la manera, mi querido amigo, de cómo salir de ahí. Ya sea el alcoholismo, mi querido amigo, de drogadicción, y no has encontrado la manera, mi querido amigo, de cómo salir de ahí, mi querido amigo. Tal vez tú has intentado dejarlo una y otra vez. Tal vez tú has intentado cantidad de veces, mi querido amigo. Y vuelves a caer en lo mismo, mi querido amigo.
Ven a Cristo, mi querido amigo, solo en Él podrás salir de esa situación, podrás dejar esos vicios, mi querido amigo, porque solo es el único que puede libertarte de esa esclavitud, de alcoholismo, de drogadicción, mi querido amigo. Porque tal vez tú no te das cuenta, mi querido amigo, pero es una esclavitud donde uno cae, mi querido amigo, una esclavitud en el alcoholismo, en la drogadicción, mi querido amigo. Uno no encuentra la manera de cómo alejarse, de cómo dejar de consumir todo ese tipo de cosas, mi querido amigo. Pero solo en Cristo, mi querido amigo, podrás lograrlo. Solo en Cristo, mi querido amigo, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a ayudar, mi querido amigo, a salir de esa situación, mi querido amigo. Porque para Dios nada es imposible, mi querido amigo. Todo es posible para el que cree, mi querido amigo. Y si tú crees y tienes fe en Jesucristo, mi querido amigo, ven a Él, entrégale tu vida, arrepiéntete de todos tus pecados, mi querido amigo, y comenzarás a ver ese cambio en tu vida, mi querido amigo. Comenzarás a ver cómo Dios te irá transformando, mi querido amigo, te irá moldeando Él, mi querido amigo. Porque Él lo va a hacer a su manera de Él, mi querido amigo, no a nuestra manera, mi querido amigo. Así que ven a Cristo, mi querido amigo, ven a Cristo, dale tus pecados delante de Él, mi querido amigo, y arrepiéntete, mi querido amigo. No te preocupes, mi querido amigo, que no te dé pena, que no te dé vergüenza por lo que tú hayas hecho en tu pasado, mi querido amigo. Porque cada uno de los que estamos aquí, mi querido amigo, pasamos por diferentes dificultades, mi querido amigo, de alcoholismo, de drogadicción, mi querido amigo. Y solo Dios pudo sacarnos de ese lugar, mi querido amigo. Solo Él pudo sacarnos, mi querido amigo, porque nosotros en nuestras propias fuerzas, mi querido amigo, sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo, solo en Él, mi querido amigo, solo en Él hay vida, mi querido amigo. Solo en Él hay salvación, mi querido amigo. En nadie más, mi querido amigo. Mira, mi querido amigo, que los tiempos son tiempos difíciles que está uno pasando, mi querido amigo. Tiempos difíciles, mi querido amigo. Que 2 años atrás, mi querido amigo, cada vez se mira peor la situación, mi querido amigo. Esas son señales, mi querido amigo, de la venida de nuestro Señor, querido amigo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, mi querido amigo. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, mi querido amigo. Aún hay tiempo de que tú vengas a Cristo, mi querido amigo. Y que te arrepientas, mi querido amigo. Mientras hay vida, hay esperanza, mi querido amigo. Pero no tardes, mi querido amigo, porque el día de mañana nadie lo sabe, mi querido amigo. Hoy estamos aquí, mi querido amigo. Mañana no lo sabemos. Así que Dios te está dando una oportunidad en esta tarde, mi querido amigo. Que no es casualidad, mi querido amigo, que nosotros estemos aquí, mi querido amigo. Trayéndote el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la salvación, mi querido amigo. Es casualidad que estemos aquí, mi querido amigo. Porque no fue en nuestros planes, mi querido amigo. No es algo que nosotros tenemos planeado, mi querido amigo. No, mi querido amigo.
porque nuestros planes no son los planes de Dios, mi querido amigo. Los tiempos de Dios son perfectos, mi querido amigo. Así que por una razón, mi querido amigo, estamos aquí en este lugar. Tú que vas conduciendo, mi querido amigo, mi querido hermano, amiga, tú que me escuchas, ven a Cristo, mi querido amigo. Tú que vas conduciendo, mi querido amigo, la venida de Cristo está cerca, mi querido amigo.